En esta casa de Bahareque se vivió esa experiencia percibida con trazas de gravedad absoluta. También podría catalogarse como la posibilidad de ser definida como algo circense, presentada por una persona itinerante. La casa era de un solo piso con puertas y ventanas de madera, colonial, con el mismo diseño de las otras casas, las primeras. La calle estaba empedrada y se puede percibir de soslayo en algunas fotografías de Melitón. Una es la del hato de ganado con sus caporales, en mitad de la calle. En otra, es notorio ver cómo el puente de Palacé es la barrera para lo que sería la avenida Primero de Mayo. En otra vista que apunta hacia el sur, a la iglesia de la Candelaria, solo se ve un alero de esta casa. Luis Latorre Mendoza, con alguna duda, narra que, en 1882, en esa casa habilitada como teatro, en la esquina de la avenida Primero de Mayo, con Palacé, donde años más tarde quedaría el edificio B. Ortiz y funcionaría un hotel de postín, el Continental, se exhibió el primer fonógrafo parlante que había llegado a la ciudad, como uno de los inventos de Thomas Alva Edison en 1877. Este artificio sería traído por el señor Próspero y su ayudante, rebuscadores, viajeros ilusorios, no para enseñar el avance de la ciencia, sino para recoger algún dinero por hacer demostraciones de cómo se copiaba la voz. Esa era una costumbre acendrada que permitió que Medellín entrara y se pusiera a tono entre dos siglos. Todo avance de la ciencia era un reto, y más que todo una curiosidad. Lo atestigua los inicios de la fotografía, la electricidad, el automóvil y la aviación. Sobre todo esa fotografía de Benjamín de la Calle, donde los paisas miraban con un vidrio ahumado un eclipse de sol. Eso sí, llama la curiosidad que don Manuel Uribe Ángel, tan erudito y científico, no estuviera ahí, entre los elegidos. La villa había sido empapelada con carteles en sus esquinas centrales que invitaban a ver el fonógrafo parlante. Unas 40 personas, curiosas e incrédulas, acudieron a ver el invento del brujo de Menlo Park, que consistía en un rodillo de cera y su aguja. El presentador y dueño del aparato novedoso explicaba con donosura el invento. A los espectadores, curiosos, con esa seriedad necesaria, pura impostura, para ser creíble. El mister dispuso el aparato sobre la mesa, comenzó a darle manivela y a preparar los cilindros. Acomodó Mary Had a Little Lamb, la primera canción grabada por Edison, en inglés, y de una se sobrecogieron los asistentes. El mister explicó a renglón seguido lo que significaba la canción, y con parsimonia llamó a alguno de los asistentes para que accedieran a ser grabados. Un arriesgado hombre de negocios, muy de levita y de muchas patillas de general, se dispuso a recitar junto la bocina. Dicen que el águila real cruza volando los mares. ¡Ay! ¿Quién pudiera volar como las águilas reales? Estas coplas popularizadas y atribuidas a Salvo Ruiz pertenecen a Ricardo León y son de su libro Los Caballeros de la Cruz. Años más tarde, donde quedaba esa casa, el estilo colonial seguiría su derrota, pero en caída libre. La llamada modernidad, esa palabra que siempre regresa, momentánea y superficial, con cánones nuevos y acomodados, aparejaría otros estilos y diversidades, y se construiría allí mismo sobre esas ruinas. El edificio B. Ortiz corresponde a Bernabé Ortiz Cárdenas, que había empezado a estudiar medicina en la Universidad de Antioquia, pero por motivos de las guerras civiles se alejó de los claustros. Él no quería asumir el oficio de su padre José Ortiz como constructor de iglesias. En 1906, con Luis Cardona, crearon la afamada Cantina de los Mora, en Junín, con Colombia. Luego se la venderían a Oliverio Phillips. También don Bernabé poseía una pulpería y se dedicaría al negocio de importar cigarrillos desde La Habana. Y aquí los contramarcaría con su timbre, Ortiz y compañía. Su fábrica quedaba en Boyacá, cerca a la Veracruz. Luego se había asociado con sus competidores, que convocaría para frenar la competencia y la baja de precios.
Esos magnates serían nada menos que Bernardo Mora, Bernabé Hernández, Rafael Posada Villa, Benjamín Escobar, Juan C. Restrepo y Lisandro Ochoa. Su marca se llamaría La Legitimidad Antioqueña, la cual fue rechazada por el ministerio por ser demasiado parecida a la legitimidad de La Habana. Olvidaba Ortiz que los cubanos habían inventado el habano y sabían como el que más de las clases de picaduras de tabaco. Pero Bernabé Ortiz tenía la respuesta a la mano y los llamaría la realidad antioqueña. Era la época en que fumar era un placer y los cigarrillos. La amistad enviaba postales con paisajes de Medellín, y Cigarrillos Victoria y Cóndor publicaban albúmenes con fotos de hombres y mujeres, como una manera de atraer nuevos consumidores al darles reconocimiento. Mucho más tarde y después de fundar varias empresas, se daría nacimiento a la Compañía Colombiana de Tabaco. Don Bernabé, activo en el negocio de los cigarrillos, moriría en 1915. Esta construcción, conocida ahora como el Edificio Continental, llevaría su nombre B. Ortiz en la parte central de una columna dividida por su arista. Este edificio fue diseñado por la compañía de H.M. Rodríguez en 1932. En el álbum de propaganda de la ciudad de Medellín de 1935, se ofrecen los servicios del Hotel Continental en 3 idiomas: español, inglés y alemán. Su diseño es aún el original, con esa parte sobresaliente, y en su interior 4 columnas, y sobre ellas una solución arquitectónica, una terraza semirredonda, y allí una suerte de semicírculos de ladrillo, y en la mitad una columna con el nombre B. Ortiz. En julio 22 de 1932, El Tiempo publica 2 anuncios. Uno del Hotel Palatino, que abre sus puertas reemplazando en el mismo lugar el anterior Hotel Continental, que funciona desde 1890, al frente del edificio de Alejandro Echavarría en la calle Colombia. Y como ahora se renueva, anuncia la apertura del Hotel Continental en un nuevo edificio donde dará sus servicios en 40 habitaciones. Entonces, para darle estatus, comienza en la prensa esa publicidad que se hace notoria para aclamar los visitantes que se hospedaban allí, así como los sucesos que nombran la ciudad. En mayo de este año fue agasajado por profesores y alumnos el rector de la Universidad de Antioquia, Gustavo Uribe Escobar. Hay propaganda en El Tiempo para situar a este hotel como el más solicitado de Medellín. En 1933, vivía en el Hotel Continental el gobernador Uribe Gaviria. En noviembre de ese año hubo un agasajo, despedida de soltero, con una cena al señor Pablo Pérez R. Los amigos de Alfonso Mejía Latorre lo recibieron por su llegada de Bucaramanga. En diciembre, la colonia alemana comandada por su cónsul ofrece una cena de gala para la despedida del año. El señor Luis H. Delgado fue festejado por sus amigos de Medellín con una cena. Hernando Echeverri, a su regreso de Barranquilla, fue atendido por sus amistades. En el año de 1934, en el Hotel Continental, un grupo de amigos y de admiradores de la poetisa Laura Victoria la visitaron y la atendieron con una taza de té. Entre las personas invitadas estaban Inés de Greifestein, Fita Uribe, Alfonso Castro, Antonio J. Cano, Francisco Villalópez y Jaime Barrera Parra. Luego, en la noche, sería festejada en un acto privado en el Club Unión, con el aplauso de los millonarios paisas en su sede. En 1937, el ministro de Educación Nacional, Joaquín Castro Martínez, llega para mediar en el conflicto con los padres de las alumnas del Instituto Central Femenino, ante un ensayo educativo impuesto por el gobierno liberal. En 1941 se agregó el Hotel Continental a la lista negra de la América Latina. Estas compañías y personas incluidas eran sospechosas de tener algún vínculo con la Alemania agresora, ya fuera económico, de propaganda o simpatía. En Latinoamérica fueron detectadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos unas 300 firmas incluidas desde Argentina, Brasil, Chile,
Centroamérica y, por supuesto, en Colombia, donde encontraron 32 adeptos al nazismo. En Medellín, fueron detectados inicialmente 2 casos de adictos a Hitler. Adolf Stober, comerciante, quien desde 1935 dirigía la parte cultural de la colonia alemana en la ciudad, casado con Anne-Marie, tuvieron su primogénita en 1933. Ambos participaban como cantantes líricos en los eventos de música clásica en Bellas Artes. Estos saldrían deportados con sus 3 hijas, acompañados de Gerda Müller. Y en 1942, como caso curioso en Copacabana, fue descubierta Manufacturas Delta Letide, como la otra compañía con lazos nazis. Llama la atención el motivo por el cual un hotel es considerado objetivo de discordia y de sospecha para un país lejano. La respuesta es sencilla. Luego de cada triunfo militar del Reich, cada que habilitaban un evento donde la raza aria mostraba su grandeza, en Medellín, la colonia alemana partidaria al régimen, así como algunos nacionalsocialistas paisas, se acercaban a estas fiestas a celebrar al invasor de Europa. Cada ciertos días, la lista negra se iba agrandando debido a que se detectaban más adeptos. Uno de ellos era un espía local, el detective Cien, que se colaba en las fiestas como militante activo, ya en el Hotel Continental, a puertas cerradas, nazi confeso, pura apariencia. Salía con su brazalete con la esvástica incrustada y el saludo, nazi. Con sus rudimentos de alemán gritaba, Heil Hitler. No había nadie más germanófilo que él. Las fiestas alemanas eran sencillas con música clásica que amaban los oídos de los nazis, como la de Wagner, algunas arias de Nietzsche. Una marcha lo conmovía entre las marchas Erika. Todo este ambiente era digno de una cofradía y de sentirse en un país lejano del trópico montañero, como si fueran miembros de la aristocracia del Reichstag. Allí, en el interior del Hotel Continental, algunos paisas adeptos al Partido Conservador dejaban caer sus máscaras de montañeros rezanderos y se pensaban ciudadanos germanos. Su acucioso desempeño llevó a detectar que el personaje fundamental era Adolf Stober, intermediario entre firmas comerciales y personajes de sociedad y nazis de postín muy comprometidos, como Reinhard Gundlach, Enrique Kausel, Karl August Kantereit, Guenter Mund, Sander, Hans Simon, Theodoro Sohn, Hans Schwertfeger, Adolf Stapp, Otto Thiel y Erhard Ziegler. En otra ocasión llegó a la lista negra la Casa Americana, Jacob Hans, Bar Hans y Miguel Tauder. El detective Cien, desagradecido y procaz, no le bastaron las atenciones del cónsul y gerente del banco alemán antioqueño, Reinhard Gundlach, sino que lo delató por su otro rol de propagandista, ya que impartía la distribución de libelos nazis, impresos en la tipografía Mercurio. Además, había diseñado una red militante que incluía algunos cerveceros, comerciantes e industriales farmacéuticos. También denunció a Fred Hansky, dueño del restaurante Bavaria, donde acudía a almorzar. Debido a esta incertidumbre, en 1942, el Banco Alemán Antioqueño cambiaría de nombre, puro maquillaje, para llamarse Banco Comercial Antioqueño. Los patronales paisas que habían invitado a los alemanes a fundar este banco no querían perder sus inversiones debido a la guerra. Pero el otro rostro del Hotel Continental, en 1942, aparece en la prensa en anuncios donde se indica a los choferes que cuando llegue un turista los lleve al Hotel Continental, que ofrece sus buenos servicios. Este ya es administrado por su nuevo propietario Luis Gómez T., que trabajaría unos 52 años en el sector del turismo hasta poseer una de las más afamadas agencias en Medellín. Don Luis, emprendedor desde joven, fue profesor de baile para las debutantes en sociedad. También fue actor de teatro. En los años 30, con la guía de un sacerdote, organizó visitas religiosas en camiones por la ardua geografía de un país con pésimas carreteras, a Chiquinquirá,
a Las Lajas, a Zipaquirá. Visitas piadosas conformadas hasta por 300. Mujeres que viajaban desde la piadosa Antioquia a sitios piadosos para prolongar su fe en el resto del país. Al costado que da por la avenida Primero de Mayo, en el cuerpo del edificio, hay un almacén ya en funcionamiento con un nombre encantador: Almacén de Colores, que se presta para cualquier ensoñación. Luis Gómez Tirado también fue gerente del Expreso Ribón, que despachaba encomiendas y mercancía en mulas, balsas y automotores entre la costa atlántica y Medellín. Asimismo, se encargaría en 1935 de llevar hasta Buenaventura el cadáver de Gardel. Luego creó y dirigió su propia compañía, Expreso Antioquia. Además, fue el interventor durante la construcción de la Plaza de Toros La Macarena. Fue pionero de las agencias de viajes, creando la suya en 1946, llamada Turismo y Espectáculos, Colombia. En 1948, organiza un proyecto más ambicioso con otro sacerdote, como guía de excursiones a Europa y a Tierra Santa, con estos peregrinos paseadores, aún más piadosos y fiesteros de la villa. En 1944 se organiza un evento a nivel nacional de mucho fuste, la Exposición Nacional de Medellín, donde se invita a participar a todas las industrias de la más diversa índole, ya sea manufacturera, agraria, ganadera o artística. Don Luis Gómez T. no solo ofrecía en su hotel la alimentación, su hospedaje sin subir los precios, sino que en el segundo piso del Teatro Avenida dirigía la oficina de alojamiento, centralizada en atender a las personas en cuanto a la consecución de hospedaje y a recibirlos en la estación central del ferrocarril. Esta oficina transitoria era dependiente del director de la exposición. Previsores, para explorar un evento de magnitud mayor y para aprender a implementar el renglón del turismo como actividad rentable, habían comprado colchones, sábanas, cobijas, implementos de cocina para atender bien a la posible avalancha de turistas. Todo este menaje para que las diversas pensiones, hoteles, casas de familia, colegios, incluso la Universidad de Antioquia, se alinearan con un objetivo primordial: atender de una manera plausible a los visitantes. No solo los acogerían, sino que debían ofrecer los precios adecuados para el buen nombre de la ciudad. De ahí que don Luis Gómez T., el hombre de las excursiones religiosas, sea el encargado de esta labor. Estos apuntes son solo esbozos recogidos, puntuales, con detalle de esa historia a la mano que se deslíe ante nuestra indiferencia, ya que cada uno de esos edificios, cada calle, cada parque, cada anuncio comercial, cada aviso político, cada acera, cada fachada, y sobre todo, aquellas personas relevantes que lo habitaron, son los sinónimos de una ciudad que ha mantenido su pulso, y ante la cual pasamos de una manera impasible. De ahí que la historia devuelva algunos momentos, ya que lo demás, la valiosa vida cotidiana, se disuelve en el olvido como eje fundamental de una ciudad que vive su presente eterno, fugaz y vacuo, como señala Luis Fernando González. Ahora he caminado sobre recuerdos, historias, datos, memorias ajenas pero recobradas en los libros y en los diarios que entregaron su presente, en noticias que luego fueron sepultadas por otras noticias, en ese maelstrom del tiempo que da sentido a la vida. Al definir y mirar uno de estos edificios, de la ciudad, de Medellín, que no posee una arquitectura que lo dignifique, debido a esa reforma que le cambió la fachada en los años 40, a lo mejor porque se parecía al de la droguería Aliadas en Carabobo, con sus 2 torretas en ladrillo, desnudo incrustadas en la fachada, a la droguería Bedud en la calle Boyacá, y muy cercano al del Teatro Metro Avenida. Solo he logrado arrebatar al fuego fatuo del abandono algunos eventos que ya he contado. Ya en los años de 1972, mi afición a la lectura me llevó a este edificio, a su tercer piso, buscando una edición de libros de economía.
Allí, en lo que podría ser una librería, pero solo era un salón que parecía que apenas lo adecuaban, encontré un señor bajito de anteojos, que era el administrador y vendedor a la vez, que más tarde supe que era Walter Correa, también curador de arte, que salía con el poeta Amílcar U. Provocadores, en la década de los 60 por las calles de Medellín, vestidos de sotana negra como sacerdotes lujuriosos y contentos. Este lugar era la sede de la Oveja Negra, cuyo primer logo lo realizó el poeta Luis González de Guzmán. Aquella editorial se erigía como centro de atención en Mino de Center, las universidades al publicar y vender libros sobre crítica a la sociedad, en un intento de crear otros espacios de discusión. En Medellín, con la creación de la Oveja Negra debido a Moisés Melo, Jorge Orlando Melo, Gloria Mercedes Arango y José Fernando Ocampo, se crearon otras editoriales llamadas rebeldes, como El Tigre de Papel, Z, Tiempo Crítico, La Carreta, Cuadernos de Teoría y Práctica, El Tigre de Amalfi, y en Bogotá nada menos que Estrategia, La Soga al Cuello, Círculo Rojo, Margen Izquierda y Sijua Cinza. Un éxito editorial les da nombradía. Estudios sobre el subdesarrollo colombiano de Mario Arrubla. Pero hablaba era de la Oveja Negra, de su publicación de libros que no se vendían en las librerías tradicionales, sino en las universidades que tenían un público de comer, beber, soñar con textos del marxismo como lo último en guarachas. Luego, la editorial Oveja Negra fue dirigida por José Vicente Cataraín y tomó otros rumbos. La literatura, así como a editar a García Márquez. Pero, si algo distingue este edificio, es destacar la existencia de la Librería Continental, la de más peso y renombre en la ciudad. Esta librería había deambulado por Maracaibo con Junín, y en Junín cerca a la playa, y recalaría aquí, en este edificio, en la década del 50. Total, entramos a ese Sancta Sanctorum a buscar libros, así en general, pero el que buscaba era TTT de Cabrera Infante, que me había infectado por su alegría en las calles y lugares de La Habana. Y eso sí, al entrar, vi filas de estantes, de libros, y libros. Quería leerlos todos. Si en las bibliotecas, sobre todo en la Piloto y en Confenaclo de la Playa, los prestaba durante unos días, aquí en la librería los compraba. Eran míos. Y podía subrayarlos. Y volver a ellos en esas noches estivales cuando eran esa compañía, que quevediana desde los estantes. Y como no decirlo, Miller, Proust, Caín, Joyce, Adorno, Benjamín, Borges, Ruiz Gómez, todo el nadaísmo, torció mi camino hacia la vida desde esta librería, lejos de los textos militantes, feroces, pesados, aburridos. Pero la Librería Continental, que merece un capítulo aparte debido a su valoración, me abría otro camino, aquel cercano a la biblioteca familiar. Algo es cierto. Esta librería le dio lustre a este lugar, a este edificio. Y, además, era un punto de referencia en el centro, cuando este era decente. Ha permitido educar varias generaciones de lectores, que como transeúntes pasamos por las páginas de sus libros, explorando mundos, universos paralelos, y eso sí, esas geografías ocultas, a las cuales no accederemos, pero sí al almacén Oduperli en el costado de la avenida 1 de Mayo, donde llegué a comprar rollos en blanco y negro, así como llevar a revelar rollos a colores, o a que me realizaran ampliaciones para algunas fotografías para uno de mis libros. Pero toda esa historia que le da estatus a este edificio, desde diversas ópticas, ha sido mancillada, ya que es este local de la Librería Continental. Existe ahora nada menos que el Parqueadero Continental, como la máxima expresión la cultura, paisa, de ese Medelaut al desgaire, como afirma Néstor López.
anteponiéndolo al Medellín que se expande hacia el sur en esa línea divisoria que tiene como punto límite la Alpujarra. Aquí, una noche, llegué a este edificio, Santuario de los Libros, y conocí un lugar. Era un sótano en el cual existía una taberna a media luz. Es decir, cuando me refiero a media luz como en el tango, a media luz los dos. Entré aquí con una mujer de color. En realidad, una negra, bella, bellísima que había encontrado en la parada de los buses por la calle Colombia. Y aquí recalamos. El sitio era una taberna donde se podía beber y bailar. Y eso sí, conversar y escucharla. Ella era guerrillera en apartado. Y como que le daban un mes de descanso y le gustaba venir al escondido a Medellín de rumba brava. No veía la hora de desmovilizarse, de huir. Pero la pena capital se la aplicaban y como según ella, no sabía hacer nada más. Tocaba proseguir en las filas con fillat militar y rifle y mochila en el hombro. Ahora en esta noche era una mujer diferente, llena de vida, con expectativas en la ciudad y en sus calles. Y, sobre todo en sus noches, de verdad el rato fue agradable y ya la llevaba a otra dehesa lejos de la militancia. Cuando me anotó el teléfono para decirme, hablamos mañana, que tenía una cita en el Bar Atlántico, allá en San Juan con Bolívar. Esquina de fiesta de Mino de December, morenos. La vi con sus jeans azules, su risa blanca, su blusa verde olivo. Y ese su cuerpo fino, tostado, viendo subir las escalas y desde la esquina de la avenida Primero de Mayo, con Palacé, estamparme otro beso. Y así, verla cruzar la calle hacia el Parque de Berrío, hacia el Atlántico, no hacia el olvido, sino hasta la mañana. Hoy, en este enero del 2025, el desenlace de este meritorio punto de encuentro y sobre todo, de referencia poco a poco es abandonado. Por supuesto queda una ciudad desconocida en su interior, aparentemente sin historia, y así, sin apropiación. Los baratillos carcomen el primer piso del edificio continental, como colmenas, depravadas, y asimismo esa pintura crema y rojo, Graniplast, da la impresión, mejor la certeza de un retoque fatuo a la fachada que lo deprecia. Pero ahí está su historia Medellín, tan indeleble, tan perenne, tan contradictoria. ¿Pasamos ya o qué? Ya. ¿Dónde la tenéis? Buenas. ¿Me dejas hacer una toma aquí? Sí. Aquí, aquí. Ah, bueno. Gracias. Niña. Bueno. ¿Me das permiso de hacer una toma aquí? Sí. Sí. ¿Vas a hacer una foto? Lo que pasa es que yo estoy haciendo un trabajo sobre el edificio continental. Y como tiene una moto aquí, a ver si me dejan aprender. Yo camino, solamente eso. Sí. Pero para publicarlo,
yo tengo una página de patrimonio. ¿Le doy el nombre? Sino que ya ahí toca es con la administración. Pero es una tomita solamente. Sí, dígame que sí. 1700. Oiga, entonces sí o no. Pero usted por eso la va a publicar ¿dónde? En una página de patrimonio en Medellín. ¿Le doy el nombre? Ah, bueno. Bueno, pues gracias, espérate un momentico. Entonces, espérate un momentico. Hablar de una cosa, ¿conociste la alegría continental? Claro, ¿Cómo te parecía? era espectacular, muy buena, la mejor de Medellín. Pero esto es más sitio de lo que como que era el local de la Claro. librería. Listo. Entonces salimos. Oiga, ¿qué? Mándame la foto de la maqueta. La que tomamos. Claro. Mándame la foto. Bueno, dale. Niña, hasta muchas gracias. Hasta luego. Bien, hasta luego. Ya nos vamos. Nos vemos entonces. Sí, venga. Hablamos. Me llamo, los llamo. Hasta luego. Chao. Gracias. Ella dice que ya no sabe si dice. Acomode con No, el pero esmalte. mira que esas son las que te hizo a ti, mi Tan amor. bonita.